Muy buenas noches con todos. Seguimos con el curso de electrocardiograma. Esta oportunidad tenemos la clase con el doctor Henry Anchante Hernández. El doctor Henry Anchante es cardiólogo, él es médico del Hospital Nacional Cayetano Heredia, hace práctica privada en la Clínica Delgado, es profesor de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y el día de hoy vamos a hablar sobre las arritmias más frecuentes y hablar de los bloqueos auriculoventriculares. Henry, gracias por estar con nosotros. Te damos la bienvenida. Adelante, por favor. Gracias Leslie por la presentación y gracias por la invitación a participar de este curso que es altamente relevante por la implicancia que tiene el aprender una de las herramientas básicas del análisis de un paciente con patología cardiovascular. Y en general todos los médicos deberían estar capacitados para hacer una buena interpretación de un electrocardiograma. Gracias a los participantes también por darse un tiempo y tener ese ímpetu de seguir capacitándose. En esta oportunidad nos han pedido hablar sobre las arritmias más frecuentes y sobre los bloqueos auriculoventriculares. Tal vez el tema de arritmia sea un poco complejo. Vamos a tratar de dar los conceptos más básicos y más sencillos posibles para poder tener un afronte práctico de lo que es la interpretación electrocardiográfica de una arritmia cardíaca. Ya se ha visto en las sesiones pasadas que la mejor manera de interpretar un electrocardiograma es hacerlo paso a paso, siguiendo todo el viaje que hace el sistema de conducción desde el impulso naciendo desde el nodo sinusal, viajando por las aurículas, llegando al nodo auriculoventricular, pasando por el haz de His, rama derecha, rama izquierda, generando la despolarización del ventrículo. El electro justamente lo que hace es representar toda esta actividad eléctrica a nivel cardíaco. Ya se ha visto o se ha sugerido esta secuencia de interpretación que a veces pudiera cambiar según las escuelas de lectura, pero al final todas tienen la misma estructura o los mismos componentes, ¿no? Algunos varían el orden de interpretación, pero analizar el ritmo, la frecuencia y el eje debería ser fundamental y el dato inicial que deberíamos obtener de la lectura. Y luego analizar las diferentes ondas e intervalos, analizando en secuencia la aurícula, el pasaje por el nodo auriculoventricular, la despolarización de los ventrículos, la repolarización, y al final terminar con el análisis del intervalo QT y el QT corregido. Y como vemos, uno de los pasos iniciales o el paso inicial del análisis del electro es analizar justamente el ritmo. Cuando el estímulo no nace del ritmo sinusal, pues ahí estamos hablando ya de un trastorno del ritmo, donde las arritmias son, digamos, el punto principal de análisis en este caso. Sabemos que el impulso auricular nace en el nodo sinusal y este genera un vector que viene de arriba a abajo dirigiéndose hacia el nodo auriculoventricular, generando una onda P negativa en ABR porque el vector se aleja de ABR y una onda P positiva en derivada 2 porque el vector se acerca hacia la derivada 2. Tener una onda P positiva en derivada 1 y 2 y una onda P negativa en derivada ABR implica que el estímulo está naciendo del nodo sinusal y se está dirigiendo en esa dirección, de arriba a abajo. Como vemos en este trazado aquí, si esto es la derivada de 2, tenemos una onda inicial que es positiva, que es la onda P, luego tenemos el complejo QRS y la onda T en un ritmo que es regular, con ondas P de igual morfología. Esto es un ritmo sinusal normal. A una frecuencia entre 60 y 100 latidos por minuto, eso es un ritmo sinusal normal. Más de 100 latidos por minuto será taquicardia sinusal, menos de 60 latidos por minuto será bradicardia sinusal. Obviamente yo le doy la denominación de taquicardia o bradicardia sinusal porque tiene un ritmo sinusal, es decir, P positiva en 1, P positiva en 2 y onda P negativa en derivada ABR. Una arritmia
muy frecuente, a veces aisladas, a veces muy frecuentes, o de presentación muy frecuente, son las llamadas extrasístoles. Si vemos este trazado, vamos a agrandar la parte de abajo de este trazado, vemos que un impulso genera una onda P, luego genera el complejo QRS, luego genera una onda T, luego nuevamente aparece otro ciclo completo, luego un tercer ciclo completo a una distancia de intervalo RR constante. Sin embargo, el siguiente latido que tenemos aquí inicia con una onda P de diferente morfología que el patrón basal. Es decir, este impulso de aquí no está naciendo del nodo sinusal, está naciendo de un foco diferente. Y genera un complejo QRS precoz, ¿no? Si vemos la distancia entre R y R aquí, el siguiente complejo debió haber caído más o menos por aquí, pero este impulso se adelantó con un impulso que nace de un foco fuera del nodo sinusal. A esto se denomina extrasístole supraventricular. Luego deja una pausa compensatoria, nuevamente nace un impulso sinusal y luego hay otra extrasístole supraventricular y luego un complejo sinusal normal. En el trazado de arriba tenemos dos impulsos sinusales. Aquí hay una extrasístole, y digo que es una extrasístole porque este intervalo RR es más corto que el precedente y la onda P es diferente a los dos impulsos normales previos. Lo mismo aquí, hay un latido sinusal y luego una onda P negativa, quiere decir que este foco de activación es diferente del sinusal con un complejo QRS precoz. Esto es una extrasístole supraventricular. Luego vienen dos sinusales, otra extrasístole. Entonces, una extrasístole sinusal se va a caracterizar por una onda P o por un latido precoz, que inicia con una onda P diferente, porque el foco de activación es fuera del nodo sinusal normal, y como este foco de activación llega de todas maneras al nodo auriculoventricular y desde aquí se transmite hacia los ventrículos, el complejo QRS va a ser similar al complejo QRS basal, ¿no? Y tiene características normales siempre y cuando las ramas no tengan ninguna alteración en la conducción. Es decir, si las ramas son permeables, los complejos QRS van a ser normales, no va a haber ninguna alteración en esa morfología del complejo QRS. Entonces, P de diferente morfología, un complejo QRS precoz, eso se denomina extrasístole supraventricular. Vemos este otro trazado aquí, una paciente que llega a un chequeo cardiovascular totalmente asintomática. A simple vista se ve que tiene un ritmo sinusal, P positiva en 1, positiva en 2, negativa en ABR, una frecuencia cardíaca dentro de lo normal, un eje eléctrico que está alrededor de -60, porque la isoeléctrica está en ABR, -60 es eje desviado hacia la izquierda, eso ya cumpliría un criterio para un hemibloqueo anterior izquierdo, ya hicieron la clase de hemibloqueos, y si hacemos un zoom al D2 largo, vamos a ver que estos primeros complejos son regulares y con una onda P que es positiva en derivada 2. Sin embargo, aquí vemos un complejo que ya no es regular con los previos, ¿no? Se adelantó al circuito o al ciclo normal. Luego deja una pausa compensatoria y otra vez el ciclo se vuelve a normalizar. Lo mismo aquí en la parte final del trazado, los latidos normales y el último latido precoz. Y si analizamos este complejo precoz, tiene una onda P inicial, pero que es una P ligeramente diferente de los P sinusales, no es más cortita que las P sinusales normales. Esto también es una extrasístole supraventricular, lo mismo que esta de acá. Complejo QRS similar al complejo de base. A diferencia de este electrocardiograma, donde aparentemente es irregular totalmente,
Sin embargo, si uno hace un análisis más preciso, midiendo los intervalos entre un latido y otro, y hacemos un zoom del D2 largo y del B1, vemos, por ejemplo, que aquí hay una onda P, hay un complejo QRS, aquí hay una onda P, un complejo QRS, aquí hay otra onda P, un complejo QRS, que son regulares estos dos de aquí, este también, y aquí si nosotros hacemos la medición, estos intervalos RR son más cortos. El azul es más corto que el rojo, y la onda P que precede a este complejo QRS es más picuda, es más grande que las P's basales. Y si este mismo paciente analizamos su B1, vean que tiene una P inicial negativa, una P negativa, un RR que es constante con estos dos que también tienen P negativas, y miren este latido que es más precoz, tiene una onda P diferente, una onda P positiva, con un QRS similar al QRS de base. Esto también se denominará una extrasístole supraventricular. Se dice supraventricular porque tiene una activación en la aurícula, o por encima del ventrículo, si quieren. Porque genera una onda P. Al tener activación de la onda P, significa que su impulso está naciendo en las aurículas. En algunas literaturas la van a encontrar como extrasístoles atriales o latidos ectópicos atriales o latidos ectópicos supraventriculares, porque, como analizamos, se origina en las aurículas. A diferencia de este trazado, que por ejemplo estamos viendo aquí un complejo que tiene P positiva en 1, P positiva en 2, negativa en ABR. Este ritmo es un ritmo sinusal normal. Sin embargo, vemos que después de algunos latidos que aparentemente son normales, por ahí aparecen unos complejos diferentes, anchos, precoces, ¿no? Porque si uno mira el intervalo RR entre uno y otro, el otro debió caer por aquí. Este es un latido precoz, pero es diferente al complejo QRS basal. Y si uno analiza, esto es la onda T, y este complejo no está precedido por onda P. Al no estar precedido por una onda P, yo tengo que deducir que este complejo no está naciendo de la aurícula. Si naciera de la aurícula, generaría una onda P. En este caso no tiene, por lo tanto, esto es un latido ectópico precoz que está naciendo del ventrículo. Por eso es que genera un complejo QRS de diferente morfología. Como el ventrículo se activa de manera anormal, genera QRS anormales, no como los QRS normales que se dan por el impulso normal precedido por su onda P. A esto se denomina extrasístole o latido ectópico ventricular, que a veces se dan en patrones secuenciales de repetición. Por ejemplo, aquí podemos decir que hay un latido aislado, después de 3 impulsos normales hay un extrasístole, pero vemos aquí que hay 2 impulsos normales y luego una extrasístole, 2 impulsos normales y una extrasístole. Aquí tiene un patrón de repetición, digamos, ¿no? Como en este otro electrocardiograma, vemos un complejo angosto precedido por onda P y después su onda T, y luego vemos un complejo ancho. Un complejo normal o un ciclo normal con sus 3 ondas, luego un complejo ancho. Uno normal, uno ancho, uno normal, uno ancho. Todos son anchos, no tienen onda P previa, por lo tanto son extrasístoles ventriculares que en este caso están siendo muy frecuentes, con un patrón secuencial también. Uno normal, uno extrasístole. Uno normal, una extrasístole. A esto se denomina bigeminismo. Entonces, las extrasístoles, tanto las supraventriculares como las ventriculares, pueden presentarse de forma aislada, y por ahí alguno se sale de su sitio o de la secuencia. Se pueden presentar en parejas, como en este caso, se le denomina una pareja ventricular o una dupleta ventricular. Pueden presentarse 3 juntas, y cuando ya se presentan de 3 a más latidos,
ya se denomina taquicardia, que en este caso, por ser de complejo ancho, ya uno tendría que llamarla taquicardia ventricular, porque no tienen P previa. Cuando se presentan en esa secuencia de un latido normal, una extrasístole, uno normal, una extrasístole, se denomina bigeminismo ventricular, o si son extrasístoles supraventriculares, tendría que ser un bigeminismo supraventricular. Y cuando se presentan dos latidos normales, una extrasístole, dos normales, una extrasístole, se denomina trigeminismo, en este caso ventricular. Y si, por ejemplo, retrocedemos a la anterior, donde habían varias extrasístoles supraventriculares, por ejemplo, aquí tenemos dos sinusales, una supraventricular, dos sinusales, una supraventricular. Aquí estaríamos hablando de un trigeminismo supraventricular. ¿Ok? Entonces, en base a eso, a esos patrones de repeticiones que le podemos dar una denominación a esas extrasístoles. Entonces, ¿cómo diferencio una extrasístole supraventricular de una ventricular? Ya hemos dicho que las supraventriculares tienen que tener una onda P previa a ese complejo precoz y una onda P que va a ser diferente de las ondas P basales, porque, nuevamente repito, son latidos ectópicos, fuera de lugar, y al ser fuera de lugar me darán una onda P diferente. En este caso, negativa. Puede ser más picuda, puede ser bifásica, puede ser bimodal. La idea es que tiene que ser una onda P diferente. Y el complejo QRS es similar al QRS de base porque el impulso sale de un foco ectópico auricular, pero llega al nodo auriculoventricular y de allí dispara hacia el ventrículo de manera normal, por lo tanto el QRS es normal, similar al complejo de base. Mientras que una extrasístole ventricular también es un latido precoz, pero como se origina en el ventrículo, no tiene onda P previa y genera un complejo QRS totalmente deforme, bizarro, anormal, ancho, que puede ser positivo, puede ser negativo, dependiendo de la dirección o del foco donde se esté generando la extrasístole, ya sea del ventrículo derecho o del ventrículo izquierdo, me va a dar morfologías totalmente diferentes, anchas y deformes, no como el QRS normal, que sí lo tenía la extrasístole supraventricular. Ok, pasamos a analizar las arritmias, las taquicardias, las temidas taquiarritmias, ¿no? Que a veces nos genera mucha dificultad de interpretar y de definir qué tipo de arritmia es. Hay que tener en consideración que cuando enfrentamos un paciente que llegue con una taquicardia o con una arritmia, no debemos tratar al monitor, sino tenemos que tratar al paciente y para eso es mandatorio, es obligatorio documentar esa taquicardia. Tenemos que tomar un electrocardiograma para definir qué tipo de taquicardia tiene el paciente. Salvo que el paciente llegue en fibrilación ventricular y en ese caso obviamente no vamos a estar perdiendo el tiempo en tomar un electrocardiograma y tenemos que desfibrilar de manera rápida porque el paciente ya está en un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Entonces, cuando enfrentemos un paciente con una taquicardia, lo primero que tenemos que hacer es realizar un electrocardiograma. Hay que monitorizar sus funciones vitales y hay que valorar la estabilidad hemodinámica, es decir, si la taquicardia está generándole alguna descompensación. Yo hablo de una inestabilidad hemodinámica cuando la arritmia genera hipotensión, cuando la arritmia genera un síncope, cuando la arritmia genera insuficiencia cardíaca o cuando la arritmia genera dolor cardíaco sugerente de un infarto o de una isquemia. Estas características implican que el paciente no está tolerando esa taquicardia, lo cual me implica actuar de manera rápida mediante una cardioversión eléctrica. Entonces, la inestabilidad me da la indicación de una cardioversión eléctrica en un paciente que llegue con una taquicardia. Pero ojo, y siempre recalcamos esto, yo tendría que
darle la explicación de la inestabilidad a la taquicardia. Es decir, yo tendría que asumir que la taquicardia es lo que le está generando la inestabilidad. Les pongo un ejemplo muy práctico. Un paciente adulto mayor con una fibrilación auricular de base, por ejemplo, que llegue en una deshidratación severa o en una sepsis severa, el paciente puede tener hipotensión por ese factor. Yo a veces puedo tener la mala suerte de encontrarle además fibrilación auricular, pero en ese caso lo más probable es que la hipotensión que pueda estar teniendo ese paciente no es por la arritmia, sino por la infección o por la deshidratación que pueda tener. Entonces hay que darle una interpretación adecuada en esos casos según las características que pueda tener el paciente. Por eso le decíamos, no tratamos monitor, tampoco tratamos un electro, sino tratamos a un paciente. Y en el electro, ¿qué me interesa ver cuando yo analizo las taquicardias? Hemos dicho que para la valoración convencional, un paciente estable, hay que hacer todos los pasos de lectura que se ha visto ya en las clases previas. Pero para un electro en emergencia, en una taquicardia, en el contexto de una taquicardia, tenemos que mirar cosas puntuales. Estoy frente a un ritmo rápido, es decir, a una taquicardia, o a un ritmo lento. De repente estoy con un bloqueo auriculoventricular, que lo vamos a ver en la segunda parte de la sesión. Esto es importante. Si la taquicardia es de QRS estrecho o es de QRS ancho, es decir, QRS angosto o QRS ancho, o estrecho o ancho si quiere. Diré que es estrecho cuando tiene menos de 120 milisegundos y diré que es ancho cuando tiene de 120 a más, o 0.12 segundos si quieren trabajar con segundos. O, en cristiano, 3 cuadraditos a más es ancho, 3 cuadraditos o menos es QRS estrecho. Tercero, tenemos que ver la regularidad. ¿Es un ritmo regular o es un ritmo irregular? ¿Por qué la importancia de esto? Porque existen algoritmos diferenciales de taquicardias regulares y taquicardias irregulares. Por ejemplo, la fibrilación auricular es una taquicardia típicamente irregular. Entonces, si yo veo una taquicardia que tiene complejos regulares, yo no tengo por qué plantear fibrilación auricular. Al revés, puedo tener una taquicardia de reentrada o las llamadas TPSB. Estas taquicardias típicamente son regulares. Entonces, si yo veo una taquicardia irregular, no voy a plantear pues una taquicardia de reentrada, no voy a plantear un TPSB. Por eso es la relevancia de mirar QRS y mirar si el ritmo es regular o no. Y luego, lo que tratamos es ver si es que existe secuencia auriculoventricular o no. Es decir, eso lo miramos viendo o buscando la onda P y viendo qué relación tiene la onda P con el complejo QRS. La onda P puede estar antes del QRS, en el caso de, por ejemplo, una activación auriculoventricular normal, puede no haber onda P, o esta onda P puede aparecer después del QRS. Vamos a mirar luego cómo puedo diferenciar yo esos trazados. Entonces, como vemos aquí, en este primer punto donde hay que analizar un electrocardiograma, antes de decir qué tipo de arritmia es identificar, ¿es de QRS angosto o es de QRS ancho? ¿Es regular o es irregular? En este trazado de aquí arriba, yo estoy midiendo mi complejo QRS, tiene menos de 3 cuadraditos, ya sé que tiene menos de 120 milisegundos, yo diré que es de QRS estrecho, y mido la distancia entre los intervalos RR, y vemos que este trazado electrocardiográfico tiene intervalos RR regular. Entonces, lo primero que yo tendría que decir en este trazado es que es una taquicardia, porque está más o menos a 150 latidos por minuto, ¿no? Tiene dos cuadrados grandes más o menos, primer cuadrado 300, segundo cuadrado 150, eso ya lo aprendieron en las clases anteriores. Tengo una taquicardia que es de QRS angosto o estrecho y además es regular. Con eso tengo mucha información. Ese trazado de aquí abajo vemos que también es de
QRS estrecho, tiene menos de 3 cuadraditos de diferencia o de ancho, pero pareciera regular. Cuando está taquicárdico el paciente, pudiera dar la impresión de una taquicardia regular. Entonces tengo que agarrar un papelito y hacer mediciones para ver si es que realmente es regular o no. Aquí claramente se ve que, por ejemplo, si yo mido este intervalo RR, perdón, es diferente a este que es mucho más cortito. Calcular la frecuencia, en este caso ya aprendieron que tengo que tomar 6 segundos y luego contar los complejos en esos 6 segundos, multiplicarlos por 10 para que me dé una frecuencia aproximada de la taquicardia que está teniendo el paciente. Entonces, primero tengo que analizar eso, el ancho del QRS y la regularidad que tiene esta taquicardia. Este otro trazado de aquí, por ejemplo, vemos que si yo mido el QRS, todas estas ondas negativas, en este caso son QRS, tiene más de 3 cuadraditos de ancho, ¿no? Casi tiene 4 cuadraditos y medio. Este QRS es ancho, ¿no? Más de 120 milisegundos. Y si vemos el trazado, es un trazado que tiene regularidad. Es una taquicardia de QRS ancho, regular. Mientras que el de abajo, si yo mido el QRS, también tiene un QRS ancho, tiene 3 cuadraditos y medio, ¿no? Tiene más de 120 milisegundos. Y si miramos la regularidad, es una taquicardia que es irregular, ¿no? Este intervalo RR es más largo que este, más diferente que este. Es irregular también. Entonces, nuevamente, son los dos puntos principales de análisis de las taquicardias. El ancho del QRS y la regularidad entre los intervalos RR. Y luego, como les decíamos, miramos la P, o buscamos si es que hay o no hay una onda P. Si miramos este trazado, por ejemplo, vamos a mirar que tiene más o menos 100 latidos por minuto, tiene 3 cuadrados de diferencia, son regulares los complejos QRS, y delante de cada QRS vemos una onda P. En este caso, si es la derivada 2, vemos una onda P que es positiva. Todos los complejos QRS tienen una onda P positiva, sinusal, o de características sinusales, porque está positiva en derivada 2. En el contexto de una taquicardia, ¿no? Tiene una onda P previa sinusal. Si miramos este otro trazado, vemos que hay complejo QRS seguido de una onda T, pero no hay onda P previa. QRS, una onda T, no hay onda P, QRS, onda T. No existe onda P. La P puede que esté enmascarada, puede estar escondida detrás del complejo QRS y no la estamos viendo. Puedo tener este otro trazado de aquí, donde vemos complejo QRS y vemos una muesca después del complejo QRS. Y luego vemos la onda T. No vemos onda P previa, complejo QRS, onda T después del complejo QRS. Entonces tengo una onda P retrógrada, en este caso está después del complejo QRS. Lo que me hace suponer que la activación de la aurícula se está dando después que la del ventrículo. En el de acá arriba, yo puedo suponer que la activación de la aurícula se está dando al mismo tiempo que el ventrículo, por eso es que la P está escondida en el complejo QRS. Y vemos este otro trazado de aquí abajo, donde estamos viendo característicamente una taquicardia de complejo QRS angosto, que son regulares, pero vemos que no existe una línea basal como en los trazados anteriores. Vemos como una oscilación, una onda oscilante aquí, que vamos a ver más adelante. Esto es un flúter auricular. Típicamente estamos viendo aquí que los trazados que están mostrando aquí son trazados que tienen una taquicardia regular de QRS angosto. Si vemos este trazado,
por ejemplo, y hacemos la misma secuencia que hemos dicho al principio, tenemos una taquicardia, tenemos QRS angostos, tenemos QRS irregulares, y si buscamos P, vemos que esta onda, por ejemplo, tiene una onda P negativa aquí. Aquí tenemos una onda precediendo al complejo QRS, pero es una onda positiva, diferente a la de acá. Acá está media plana, aquí está positiva, aquí está bifásica, acá positiva. Tengo ondas P de diferente forma, de diferente morfología. Quiere decir que esta taquicardia se está originando en las aurículas, pero de diferentes focos. Focos de activación auricular diferentes, por eso es que dan ondas P diferentes. Mientras que este otro trazado de aquí tiene taquicardia, tiene complejos QRS angostos, son irregulares, pero no se ve una onda P clara antes de cada QRS. O este otro de aquí, que si bien es cierto no está en taquicardia, es irregular, pero también tiene estas ondas oscilantes que semejan los dientes de un serrucho. Esto también será un flúter auricular. Típicamente las arritmias, ustedes cuando vean en libros van a encontrar diferentes clasificaciones. De manera práctica, nosotros las dividimos en dos grandes grupos, las taquicardias supraventriculares y las taquicardias de origen ventricular. Se habla de taquicardia supraventricular, aquella taquicardia que se origina en las aurículas o en el nodo auriculoventricular. Y se denominan taquicardias ventriculares aquellas que se originan en el propio ventrículo. Existen diferentes mecanismos por los cuales se pueda generar una arritmia. La más frecuente son las taquicardias de reentrada. Por ejemplo, tenemos un circuito aquí a nivel del nodo auriculoventricular. Estas serán las llamadas taquicardias de reentrada del nodo auriculoventricular. Tenemos este otro circuito más grande a nivel del anillo tricuspidio, del istmo cabo tricuspidio. Esa arritmia se denominará flúter auricular. Tenemos un circuito, una vía accesoria, por ejemplo, que puede bajar por este lado izquierdo o puede bajar por este lado derecho, generando un circuito más grande que involucra aurículas y ventrículos. A esta se denominará taquicardias de reentrada auriculoventricular. Y focos ectópicos auriculares, que son las llamadas taquicardias auriculares. Todas estas arritmias que se originan en las aurículas típicamente dan QRS angostos, y de ahí la diferencia o la importancia de definir si es una taquicardia de QRS angosto o si es una taquicardia de QRS ancho. Porque si yo veo una taquicardia que es de QRS angosto, yo tengo que asumir que esa taquicardia se está originando en las aurículas. Una taquicardia supraventricular. Pero si yo tengo una taquicardia de QRS ancho, yo tengo que asumir que esa taquicardia se está originando en los ventrículos. ¿Ok? Sin embargo, hay algunas excepciones. Por ejemplo, yo puedo tener una taquicardia que se origine en las aurículas. Y esta taquicardia, al bajar por el nodo AB haz de His, encuentra una de las dos ramas bloqueadas. Ustedes ya han aprendido que los bloqueos de rama se caracterizan fundamentalmente por QRS ancho. Entonces, si el paciente de base tiene un bloqueo de rama, cualquier arritmia que se origine en las aurículas le va a generar una taquicardia de QRS ancho, pero será una taquicardia supraventricular con un bloqueo de rama de base. Si yo tengo una vía accesoria y el impulso, en vez de bajar por la vía normal, se desvía su activación y baja primero por esta vía accesoria, generará una taquicardia de origen supraventricular, pero que al bajar por la vía accesoria va a generar una taquicardia ancha. Eso es una taquicardia supraventricular con conducción aberrante o con conducción por vía accesoria se llama.
o la típica activación propia del ventrículo que va a generar QRS ancho, a eso le denominaré taquicardia ventricular. Entonces, si yo tengo una taquicardia que es de QRS angosto, yo tengo que asumir que es taquicardia supraventricular. Si tengo una taquicardia de QRS ancho, el 80% de estas taquicardias van a ser de origen ventricular. Hay un 20% que pueden estar incluidas estas taquicardias supraventriculares con bloqueo de rama de base o estas taquicardias supraventriculares con una aberrancia de conducción hacia el ventrículo. Muy bien, entonces, nuevamente, lo que tengo que hacer para leer una taquicardia es demostrar que el paciente tiene taquicardia, obviamente eso hacemos calculando la frecuencia cardíaca, midiendo el QRS para ver si es estrecho o ancho, o angosto o ancho, con eso yo ya puedo decir es supraventricular o lo más probable es que sea ventricular. Determinamos la regularidad para ver si es regular o no, o si es irregular, y buscamos la onda P y la relación que tiene esta onda P con el complejo QRS. En base a eso, tenemos un diagnóstico diferencial muy básico que tenemos que aprender. Una taquicardia, hemos dicho que se divide en taquicardias de QRS angosto y taquicardias de QRS ancho. Ambas tienen a ser regulares o irregulares. Lo mismo que las anchas, regulares o irregulares. Si yo tengo una taquicardia de QRS angosto que sea regular, yo puedo presumir que eso o es una taquicardia sinusal o es una taquicardia de reentrada. ¿Cómo las diferenciaré? Pues mirando la P, que es el siguiente paso en mi análisis de la taquicardia. Si yo tengo una taquicardia que es de complejo QRS angosto y que además es irregular, allí tendré una fibrilación auricular a la cabeza o una taquicardia auricular multifocal. Y habíamos visto un trazado de Flutter. No lo he puesto aquí, lo pongo en el centro porque el Flutter auricular puede generarme o una taquicardia regular o una taquicardia irregular. Las voy a determinar por ese análisis de las ondas de serrucho o el análisis de las ondas de sierra, como quieran llamarlo. Entonces, esto es importante, como les decía. Si yo veo una angosta irregular, no puedo estar planteando una reentrada o un TPCB. O si veo una angosta regular, no voy a plantear fibrilación auricular. Entonces, es un diagnóstico diferencial muy básico que tienen que conocer. Si tengo una taquicardia ancha y además es regular, taquicardia ventricular a la cabeza. 80% son ventriculares. Por ahí que aparece una supra aberrante, una supra con bloqueo de rama, una taquicardia por marcapaso, etcétera, que ya son menos frecuentes. Y si veo una ancha irregular, pues fibrilación auricular siempre será el diagnóstico principal. ¿Por qué tendría QRS ancho? De repente tiene un bloqueo de rama de base. O tiene una vía preexcitada, los pacientes con Wolff-Parkinson-White pueden hacer fibrilaciones auriculares asociadas a su preexcitación y generar taquicardias anchas irregulares. Muy bien, vamos a hacer un análisis entonces básico, no vamos a entrar en mucho detalle, de las taquicardias regulares, angostas regulares. Hemos dicho que taquicardia sinusal, las taquicardias de reentrada o el flúter auricular regular con conducción fija son las que vamos a analizar. Tenemos esta paciente, por ejemplo, que viene asociada a fiebre con síntomas de infección urinaria. Tenemos una taquicardia que más o menos tiene 120 latidos por minuto. Y si analizamos, tiene una onda P positiva en 1, positiva en 2, negativa en ABR, es decir, cumple características de ritmo sinusal. Tengo una taquicardia entonces, que es de complejo QRS angosto, que es regular, pero que tiene una onda P previa al QRS de características sinusales. Esto será una taquicardia sinusal, que la gran mayoría de veces es secundaria a fiebre, anemia, estrés, ansiedad, café en exceso,
generalmente causas reversibles. Este otro trazado, por ejemplo, lo mismo, vemos una taquicardia que tiene más o menos 100 latidos por minuto, no está tan acelerado como el anterior, con una onda sinusal, P positiva en 1, positiva en 2, negativa en ABR, cumple características de ritmo sinusal, por lo tanto esto será una taquicardia sinusal. Las taquicardias de reentrada, lo que comúnmente lo conocen como TPSB, taquicardia paroxística supraventricular, incluye este tipo de taquicardia, las reentradas. Entonces, ¿cómo hacemos el análisis de una reentrada? Son dos tipos de reentradas que tenemos la posibilidad de evaluar. Uno, ya hemos dicho, las reentradas que solo se dan a nivel del nodo. Circuitos pequeños a nivel del nodo aurículo-ventricular son las taquicardias de reentrada del nodo aurículo-ventricular. O las taquicardias que se dan por circuitos más grandes son las llamadas taquicardias de reentrada aurículo-ventricular. Si ven esta reentrada del nodo aurículo-ventricular, genera un circuito pequeñito aquí que baja hacia el ventrículo, activando la aurícula y el ventrículo al mismo momento, generando QRS angostos. Esta nodal genera QRS angosto porque baja por la vía normal. Las reentradas aurículo-ventriculares sí pueden tener doble circuito o pueden generar doble forma de activación. Como tiene un circuito grande, este circuito puede bajar por la vía normal y al bajar por la vía normal genera un QRS angosto, luego sube por la vía aberrante y nuevamente baja por la vía normal, es la que se denomina ortodrómica. Y la antidrómica es la que baja por la vía accesoria inicialmente, activa el ventrículo de manera anormal, generará QRS anchos. ¿Ok? Entonces, la de reentrada nodal y la de reentrada aurículo-ventricular ortodrómica van a darnos QRS angostos o estrechos, mientras que la reentrada aurículo-ventricular antidrómica me generará QRS anchos, que es la que tenemos que diferenciar de las taquicardias ventriculares. El el electrocardiograma me permite diferenciar estas dos taquicardias, pero como esto es un curso de electro básico, no las vamos a analizar, simplemente hay que conocer que son dos taquicardias regulares de QRS angostos. Y no vale la pena diferenciarlas en una situación de emergencia porque el tratamiento de ambas es la misma. Hablando de la reentrada nodal propiamente, vamos a tener este trazado de aquí, una taquicardia, que como ven en este caso tiene 150 latidos por minuto, 2 cuadrados grandes, de complejo QRS angosto, ya me está diciendo que es una supraventricular, regular. Al ser regular, tengo que pensar, o es una sinusal, o es una reentrada, o es un flúter. Miro que no hay onda P previa, por lo tanto, esto se denomina taquicardia de reentrada. ¿Ok? Que puede ser nodal o que puede ser una reentrada aurículo-ventricular ortodrómica, como hemos visto. Si ven el videíto, miren cómo la activación de la aurícula y el ventrículo se dan al mismo momento. Por eso es que la onda P queda enmascarada en el QRS. Yo entonces voy a ver taquicardias de QRS angosto y no voy a ver la onda P. Si yo agrando aquí el complejo o la onda B1 y el D2, yo tengo QRS onda T, QRS onda T. No tengo onda P previa ni tampoco después. Porque, como ven ahí, la activación se da al mismo momento por este circuito que está aquí. Entonces, si yo veo una taquicardia que es de QRS angosto regular sin onda P, yo puedo asumir que ya eso es una taquicardia de reentrada del nodo aurículo-ventricular. Algunos la conocen como taquicardia intranodal. A veces esa activación de la aurícula se retrasa ligeramente y genera una onda P después del complejo QRS, generando una onda P retrógrada, muy pegadita al complejo QRS. Como ven aquí, esta característica, una onda P retrógrada, generando lo que se denomina la pseudo S en D2 o la pseudo R en B1. Este detalle
pásenlo por alto, pero la idea es que yo puedo tener una onda, una muesca que es la onda P después del QRS. Esa onda P después del QRS me está diciendo que la activación de la aurícula está inmediatamente después que la del ventrículo. Tenemos esta otra paciente, por ejemplo, un poscierre de una comunicación interauricular, refirió palpitaciones, está hemodinámicamente estable. Vemos que tiene una taquicardia a 150 aproximadamente, un poquito más, 160 latidos por minuto. Y vemos que en B1, por ejemplo, tiene esa muesca que está allí después del complejo QRS. Igual que en D2, tiene una muesquita ahí después del complejo QRS. Esas son sus ondas P retrógradas. Taquicardia, complejo angosto, regular, en este caso con una onda P retrógrada, lo mismo, reentrada nodal o reentrada auriculoventricular ortodrómica. Cuando se le cardiovierte a esta paciente, en este caso farmacológicamente con adenosina, miren cómo en taquicardia tenía este complejo QRS con una onda P retrógrada y miren cuando sale de la taquicardia ya no tiene esta muesca que estaba después del complejo QRS. Le aparece ya su onda P sinusal. Miren este video aquí, miren que la vía baja por la vía normal y luego sube por la vía accesoria en sentido retrógrado y allí recién activa las aurículas y luego baja por la vía normal nuevamente. Esto es una vía accesoria, está bajando por la vía normal, luego viaja en sentido retrógrado, recién despolariza aurículas después que el ventrículo, por lo tanto también me va a dar una onda P después del QRS. Incluso, si ven el detalle, una onda P que probablemente esté más separada del complejo QRS a diferencia del anterior, que como son activaciones simultáneas, están muy cerquitas al complejo QRS. Por ejemplo, vemos aquí el patrón típico de un Wolff-Parkinson-White, una vía accesoria, PR corto, onda delta, QRS ancho, una extrasístole ventricular que activa una taquicardia. Y como ven, tiene complejos angostos, regulares, con una onda P retrógrada, que está un poquito más alejada del complejo QRS que el trazado que hemos visto anteriormente. También será una taquicardia de reentrada, en este caso auriculoventricular. Entonces, las ortodrómicas me van a dar QRS angosto porque se da en ese circuito, generando una onda P retrógrada por luego la activación de la aurícula, mientras que las antidrómicas, al bajar por la vía aberrante, me generan QRS ancho. También luego, al subir por aquí, va a activar las aurículas y también me va a dar una onda P retrógrada. Esta paciente, por ejemplo, tiene una taquicardia, que es de complejo QRS angosto, que es regular, y si uno mira en el ascenso del segmento ST, tiene ondas negativas, que son las ondas P. Tiene ondas P retrógradas, por lo tanto también será una taquicardia de reentrada auriculoventricular. Entonces, yo demuestro la taquicardia, miro que el complejo es angosto, veo que son taquicardias regulares y busco la P. Si no tiene onda P, hemos dicho que podemos asumir que es una taquicardia de reentrada nodal. Si tiene una onda P retrógrada, puede ser una reentrada nodal o puede ser una reentrada auriculoventricular ortodrómica. Como les decía, no vamos a tratar de diferenciarlas en el electrocardiograma, las dos se manejan igual, si el paciente está estable, maniobras vagales, si no funcionan las maniobras vagales, adenosina es la terapia farmacológica de elección, o si no tengo adenosina, verapamilo es una alternativa. La idea es bloquear el nodo auriculoventricular porque es parte del circuito. Entonces, cortando el circuito de la arritmia, yo voy a cortar la taquicardia. De manera gráfica, lo vemos aquí, una reentrada nodal no da P, o puede dar una P retrógrada muy pegadita al complejo QRS, o la reentrada auriculoventricular ortodrómica, que también da una taquicardia angosta regular con una onda P retrógrada un poquito más separada del complejo QRS. Ya se estarán dando cuenta que una forma de diferenciarlos es medir la distancia en la cual se encuentra la P retrógrada del complejo QRS.
Esa es una forma eléctrica en el electrocardiograma de hacer esa diferenciación. Pero para fines prácticos, como le digo, los dos se manejan igual, maniobras vagales, adenosina, verapamilo. Otro tipo de taquicardia, hemos dicho estas que se da por el circuito del istmo cabo tricuspidio, es el flúter auricular. Este flúter puede manifestarse como una taquicardia regular o irregular y genera taquicardias también de QRS angostos, regulares, como ven aquí, pero típicamente se hace perder la onda isoeléctrica o la línea isoeléctrica, generando estas ondas de serrucho o estas ondas en dientes de sierra, que típicamente van a una frecuencia de 300 por minuto, entre 250 y 350 por minuto, en promedio 300. Si uno mide la distancia entre una onda negativa y la otra, hay 5 cuadraditos. 300 latidos, 1500 entre 5 son 300. Con eso estoy calculando las ondas de flúter, la frecuencia de las ondas de flúter. Mientras que el ventrículo en este caso tiene más o menos 150 latidos por minuto. Entonces, si tengo una activación auricular a 300 por minuto y de esos al ventrículo pasan 150, yo diré que es un flúter auricular con una conducción fija, digo fija porque bloquea de manera constante, 2:1. De 300 aurículas pasan 150, de cada 2 impulsos pasa 1, entonces será un flúter auricular con conducción 2:1. Típicamente genera estas ondas de dientes de sierra o dientes de serrucho. Si el nodo aurículo-ventricular comenzara a bloquear más impulsos auriculares, me va a disminuir la frecuencia del ventrículo. Como por ejemplo aquí, yo tengo estas ondas negativas bastante regulares, que se ven mejor en cara inferior, de 2, D3 y ABF, y se ven positivas en derivada B1, pero con un ventrículo que va más o menos a 75 latidos por minuto. Si vemos, las ondas de serrucho van a 300 y el ventrículo va a 75. Entonces será un flúter auricular con conducción fija 4:1, ¿no? De 300 pasan 75, será un 4:1. Resumiendo entonces, estas taquicardias regulares pueden dividirse en angostas o anchas, regulares o irregulares. Hemos visto las regulares, miro la P y la relación con el QRS. Si tengo una onda P que es sinusal, será una taquicardia sinusal. Si no tengo onda P, será una taquicardia de reentrada nodal. Si tengo una onda P retrógrada, puede ser nodal o puede ser auriculoventricular ortodrómica, o si tengo esas ondas de serrucho, será un flúter con conducción fija. Un tips que siempre lo repito, si ustedes ven, estas 3 taquicardias tienen 150 latidos por minuto. Y un tips de emergencia es, por ejemplo, una taquicardia, un paciente que se presenta con una taquicardia a 150 latidos por minuto, de complejo QRS angosto, regular, o es reentrada o es flúter. Típicamente el flúter viene así, a 150. Típicamente las reentradas vienen a 150. Por ahí un poquito más, un poquito menos, pero en promedio 150. Entonces, si yo tengo una taquicardia regular, angosta, a 150 latidos por minuto, o es reentrada o es flúter. Las diferencio fácilmente encontrando o buscando las ondas de serrucho, o la P retrógrada, o la ausencia de onda P. Muy bien, creo que estamos un poco atrasados por la demora que hubo al ingreso. Vamos a avanzar con las irregulares. Aquí hay 3 que tenemos que conocer: la taquicardia auricular multifocal, la fibrilación auricular y el flúter auricular con conducción variable. ¿Se acuerdan que pusimos al flúter en el medio de los 2 grupos, de las regulares y las irregulares? Comenzamos con esta. Esta es una taquicardia, por ejemplo, que la vemos que está desordenada. Es irregular. El RR es diferente. Son del complejo QRS angosto. Y si miramos si hay P o no, miremos que tienen estas mismas ondas de serrucho, ¿no? En derivada 2, en derivada 3, en derivada BF,
positivas en B1, negativas en cara inferior, positivas en B1. Esto también es un flúter auricular, pero en este caso, el nodo auriculoventricular está bloqueando de manera alternante 2 impulsos, 3 impulsos, 4 impulsos. Por eso es que a este flúter, cuando es irregular, ya no hablamos de conducción fija, estamos hablando de una conducción variable, o si quieren, de bloqueo variable. Entonces, el flúter puede venir regular, puede venir a 300 por minuto cuando la conducción es 1-1, no es muy frecuente, pero puede venir. Típicamente hemos dicho que viene a 150 latidos por minuto cuando es una conducción 2-1. Si fuera 3-1 daría 100 latidos ventriculares, 300 en la aurícula, 100 al ventrículo, es un 3-1. Puede venir 4-1, como el ejemplo que vimos, de 300 de aurícula pasan 75 al ventrículo. Puede venir un 5-1, pero sigue manteniéndose regular a 60 latidos ventriculares por minuto, o viene con conducción variable, ya con RR irregular. Sin embargo, las ondas de flúter se siguen manteniendo a 300 por minuto en promedio. O, ya demasiado lentos, el nodo AB ya está enfermo, está bloqueando mucho más de lo debido. La aurícula sigue a 300 por minuto, pero el ventrículo están pasando entre 20 y 30 latidos por minuto, cuando ya el nodo auriculoventricular también está enfermo, tiene un bloqueo auriculoventricular asociado. Vamos a mencionar esta taquicardia que no es muy frecuente, pero sí la toco porque puede confundir con una fibrilación auricular. Es la llamada taquicardia auricular multifocal o la llamada TAM. Y como su mismo nombre lo dice, taquicardia, más de 100 latidos por minuto, auricular, se origina en la aurícula, es decir, va a generar ondas P. Multifocal, múltiples focos de activación, múltiples ondas P. Es decir, las ondas P van a ser de diferente morfología. Y esas son las características de esta taquicardia auricular multifocal. Por lo menos 3 o más ondas P de diferente morfología, una frecuencia auricular más de 100 por minuto, y con esas ondas P van a generar intervalos PP variables, intervalos PR variables. Por ejemplo, aquí ya tenemos 3 ondas diferentes, negativa, positiva y más picuda. Positiva, negativa, por acá hay una negativa, negativa también, positiva, negativa, negativa. RR irregular. Esto es una taquicardia auricular multifocal. Si tiene las mismas características, pero sin taquicardia, a eso se le llama marcapaso migratorio o ritmo auricular multifocal, que tiene lo mismo, pero la única diferencia es la frecuencia cardíaca. ¿Qué causa esto? Generalmente la insuficiencia respiratoria, pacientes con EPOC, hipoxémicos, insuficiencias cardíacas severas, congestivos, aminofilina, cor pulmonar, intoxicación por digitalicos también puede generar este tipo de taquicardia. Confunde con la fibrilación porque también vamos a ver un ritmo totalmente desordenado, irregular, pero la fibrilación no va a tener ondas P. No voy a identificar ondas P. Aquí tenemos un trazado, vamos a ver que tiene P de diferente forma, negativas, positivas, picudas, más planitas, más puntiagudas, negativas, un ritmo irregular. Esto es una taquicardia auricular multifocal. Lo mismo que este trazado de aquí. También vemos una taquicardia de QRS angosto, irregular, pero si analizamos, tiene ondas P. Cada complejo QRS está precedido por una onda P de diferente forma. Por aquí un extrasístole. Y la fibrilación auricular, que ya son múltiples focos de activación de las aurículas, es una taquicardia con una activación auricular no coordinada, muy rápida. La aurícula dispara más de 350 impulsos por minuto, como ven aquí, múltiples focos auriculares. Todos estos impulsos auriculares bajan al nodo auriculoventricular, pero el nodo tiene que frenar unos impulsos, porque imagínense si dejara pasar los 350, 400 impulsos, sería inviable la funcionalidad del corazón. Este nodo frena un poco de estímulos y deja pasar al ventrículo en promedio 100 a 180 latidos por minuto.
Entonces, el electrocardiograma en una fibrilación se va a caracterizar por ausencia de ondas P. Toda esta activación hace perder la actividad auricular mecánica, por lo tanto, no va a haber onda P. Es reemplazada por las llamadas ondas F de fibrilación, F minúscula, que las vamos a ver a más de 350 impulsos por minuto. Aquí vemos, por ejemplo, una distancia de 3 cuadraditos entre una onda F y la otra onda F. Tiene aquí 500 impulsos auriculares. El ventrículo obviamente no deja pasar esos 500. Los intervalos RR son irregulares. Es decir, tanto la aurícula como el ventrículo tiene actividad irregular. A diferencia del flúter, que vieron que la actividad auricular era bastante ordenada. El ventrículo pudiera ser regular o irregular. En este caso de la fibrilación, tanto las aurículas como los ventrículos tienen activación desordenada. Le llaman la arritmia una arritmia irregularmente irregular. Este trazado, por ejemplo, que estamos viendo aquí es una taquicardia de QRS angosto, desordenada o irregular, que no tiene onda P antes del QRS. Esto es una fibrilación auricular, que puede venir muy rápida, como en este caso de aquí, más o menos tendrá 150, 160 latidos por minuto. O parte de mi tratamiento es bajarle la frecuencia cardíaca, y eso es controlando la actividad del nodo auriculoventricular. Yo puedo dar beta bloqueadores, calcio antagonistas que bloqueen el nodo para frenar un poco la respuesta del ventrículo y generar un control de esa frecuencia ventricular. Yo bajo las pulsaciones del ventrículo, pero la aurícula sigue a más de 350 impulsos por minuto. Si me paso de droga, me paso de fármaco, le estoy dando mucha dosis, ya puedo generar una frecuencia muy lenta del corazón, con fibrilación persistente, fibrilación auricular persistente, pero irregular. En este caso, con un trastorno de la repolarización, es un paciente con intoxicación digitálica. Entonces la fibrilación puede venir rápida, puede venir controlada o puede venir muy lenta si tiene drogas que estén bajando la frecuencia cardíaca, o de repente no está tomando ningún medicamento y es que el nodo auriculoventricular también está frenando más de lo debido. Tiene enfermedad también del nodo auriculoventricular. Aquí no vemos taquicardia, pero vemos un ritmo desordenado, sin una onda P típicamente presente. Y si vemos B1, vemos esta oscilación de la línea de base. Tenemos muchas ondas positivas, que son las ondas F, y yo digo que son ondas F porque son muy rápidas, tienen más o menos 3 cuadraditos de diferencia, de diferente tamaño entre ellas. Aquí son más grandes, dieran la impresión que fueran ondas de flúter, ondas de serrucho, pero si calculamos la frecuencia cardíaca de estas dos ondas F, pues vemos que tiene más de 350 impulsos por minuto. Aquí llega a tener 500 porque tiene 3 cuadraditos de diferencia nomás. Los dos son fibrilaciones auriculares, ¿no? Más de 300 impulsos auriculares y un ritmo ventricular desordenado o irregular. El temor de la fibrilación auricular es por esto, por el riesgo que tiene de generar accidentes cerebrovasculares, ¿no? Aumenta 5 veces el riesgo de un accidente cerebrovascular. Por lo tanto, es importante determinar, o en un paciente que tiene una auscultación o un pulso irregular, documentar para ver si está tratándose de una fibrilación auricular y determinar si el paciente se puede beneficiar de una prevención de cardioembolismo utilizando terapia anticoagulante. No todas las fibrilaciones anticoagulan, la mayoría sí. Va a depender mucho de su estatus de riesgo, que lo podemos calcular con algunos scores. El más conocido es el score Chat-Basket. Además es importante porque implica más mortalidad, más disfunción ventricular izquierda, más deterioro cognitivo por presencia de microinfartos que generan deterioro cognitivo, demencias de tipo vasculares, genera mala calidad de vida, tasas altas de hospitalización. Y como les decía, muchas veces puede confundirse incluso
o con flúter, o con una taquicardia auricular multifocal. La fibrilación, que es el trazado que está aquí arriba, genera esas ondas F bien desordenadas también. Como ven aquí, más son planas, acá son positivas, por ahí que son negativas. Mientras que el flúter, cuando es un flúter irregular, me va a generar esas ondas de serrucho que son bien ordenadas. La actividad auricular en el flúter es regular. El ventrículo, en su gran mayoría, es regular, pero también puede ser irregular, que es la que me podría confundir con una fibrilación auricular. Nuevamente, para resumir, tengo una taquicardia, tengo un QRS angosto, en este caso ya tengo un RR irregular, mido si hay peso o no. Si tiene ondas P de diferente forma, pues será una taquicardia auricular multifocal. Si tengo una ausencia de ondas P, será una fibrilación auricular. Y si tengo ondas de serrucho irregular, será un flúter auricular con conducción variable o con bloqueo variable, como quieran llamarlo. Entonces, con eso estamos terminando las taquicardias de QRS angosto. Esta taquicardia, por ejemplo, que estamos viendo aquí, a diferencia de las anteriores, tiene QRS ancho. Será una taquicardia de QRS ancho. No vamos a entrar en detalle aquí ya porque sería confundir más. Solo quiero que se lleven el mensaje que si yo tengo una taquicardia de QRS ancho y esta es regular, y si tengo la historia, que es un paciente ya con una cardiopatía estructural de fondo, eso es una taquicardia regular de QRS ancho, es taquicardia ventricular hasta que se demuestre lo contrario. Se maneja como taquicardia ventricular. Inestable, cardioversión. Estable, aquí sí puedo utilizar amiodarona. En las supraventriculares se usa o adenosina, o si estamos en una taquicardia irregular, puedo usar lanatócido o verapamilo si el paciente está hemodinámicamente estable. Vamos a avanzar con los bloqueos auriculoventriculares. En este caso, los trastornos del bloqueo auriculoventricular van a generarse a nivel del nodo auriculoventricular. Hay que recordar que estos bloqueos son trastornos ya de la transmisión del impulso. Nosotros, recordando el sistema eléctrico, recordemos que hay un nodo sinusal, hay un nodo auriculoventricular y sus ramas. Hay diferentes niveles donde se pueden bloquear este sistema de conducción. Si se enferma el nodo sinusal, a eso se denomina bloqueo sinoauricular o bloqueo sinusal. Si se bloquea el nodo auriculoventricular, a eso se denominan bloqueos auriculoventriculares. Y si se bloquean las ramas, pues serán los bloqueos de rama, que ya lo vieron, bloqueo de rama derecha o bloqueo de rama izquierda, o los semibloqueos, si es alguno de los fascículos de la rama izquierda. Si se bloquea el nodo sinusal o sinoauricular, lo que vamos a tener simplemente es una pausa sin onda P, es decir, la onda P no despierta. Tengo un impulso sinusal que conduce un QRS, una onda T, y luego ya no veo nada. La aurícula no despertó. Esto es un bloqueo sinoauricular, en este caso una pausa sinusal, y luego se reactiva nuevamente o se resetea, digamos, el sistema de conducción. Mientras que los bloqueos auriculoventriculares, un bloqueo a este nivel, se va a caracterizar porque el pasaje de aurícula a ventrículo va a estar retrasado o porque algún impulso auricular no lo van a dejar pasar hacia el ventrículo. Por lo tanto, o tengo un alargamiento de este intervalo PR que me mide esa conducción a través del nodo, o tengo una onda P que por allí no conduce al ventrículo, pero miren, a diferencia del bloqueo sinusal donde no había onda P, aquí se origina una onda P, pero que no conduce hacia el ventrículo. O si hay una total disociación entre las aurículas y los ventrículos, pues ahí ya estaríamos hablando de una enfermedad muy severa, donde el nodo AB está bloqueado de manera completa, ¿no? La aurícula va por su lado y el ventrículo va por su lado. Y los bloqueos de rama, donde ya el trastorno no va a estar ni en la P ni en la transmisión hacia el ventrículo, sino
a nivel de las ramas, donde la anormalidad se va a dar en la despolarización de los ventrículos, y lo que me va a generar son QRS anchos. No tiene ya que ver el nodo o el intervalo PR, sino el complejo QRS que se hace ancho y con algunos patrones típicos como el de las orejitas de conejo o el del cono helado, que le llaman el de la rama izquierda. Para recalcar que el intervalo PR se mide desde el inicio de la onda P hasta el inicio del complejo QRS, no hasta la onda R, como algunos suelen medirlo, hasta el inicio del complejo. Todo este tiempo incluye desde que el impulso nace en el nodo sinusal, despolariza las aurículas, pasa por el nodo hasta que llega a las fibras de Purkinje. Por lo tanto, el intervalo PR lo que me va a valorar es el pasaje a través del nodo aurículo-ventricular. A veces por ahí van a ver intervalo PQ, que es lo mismo, solo que la nomenclatura difiere dependiendo de que si el complejo QRS comienza con R o si comienza con onda Q. Pero la medición es desde el mismo nivel. Inicia la onda P hasta el inicio del complejo QRS. En este caso, 4 cuadraditos 0,16 o 160 milisegundos, 3 cuadraditos 0,12 o 120 milisegundos. Entonces, un bloqueo aurículo-ventricular puede caracterizarse porque hay un alargamiento del intervalo PR, porque hay un retardo del pasaje de la aurícula al ventrículo, o puede que de manera alternada por allí alguna onda P no la dejen conducir hacia el ventrículo y voy a ver ondas P bloqueadas. El grado más leve de trastorno del nodo aurículo-ventricular es el bloqueo AB de primer grado, donde lo que sucede es simplemente un retardo del pasaje de la aurícula hacia el ventrículo. Normalmente el intervalo PR mide de 0,12 a 0,20 o de 120 a 200 milisegundos. Si yo tengo un intervalo PR de más de 0,20 o más de 200 milisegundos, o si quieren más de 5 cuadraditos o más de un cuadrado grande, si quieren más práctico todavía, eso ya es un alargamiento del intervalo PR, y si este alargamiento es constante, pues eso se denomina bloqueo de primer grado. Ojo, constante, porque todas las ondas P logran pasar hacia el ventrículo, simplemente los frenan. La gran mayoría con QRS estrecho, puede haber también algún trastorno en las ramas de base que puede generar QRS ancho. En este caso, por ejemplo, tiene un ancho del intervalo PR de 0,34, tiene más de 0,20, ancho. Aquí tiene 5,7, tiene 0,28, constante, intervalo PR incrementado o prolongado. Pero lo característico es que todos los impulsos van a conducir. Si ven aquí el videito, todos los impulsos que nacen en el nodo sinusal llegan al nodo AB y todos pasan. Solo que un poco más retrasados que lo normal, generando un intervalo PR más largo, pero constante. Todos miden igual. Este otro, donde tienes intervalos PR muy largos, que incluso pareciera no estar, pero este es el complejo QRS, la onda T, aquí está la onda P, tiene un intervalo PR de más o menos 11 cuadraditos, más o menos 0,44. Todos los complejos QRS tienen onda P previa, ¿no? Esta es la onda T y esta es la onda P. Todos conducen al QRS. Bloqueo AB de primer grado. O este otro, que también tiene un intervalo PR bastante prolongado, un bloqueo AB de primer grado severo, tiene casi 12 cuadraditos de diferencia, 0,48 de intervalo PR, constante, todos los complejos QRS están precedidos de onda P, o quieren al revés, todas las P conducen un QRS, bloqueo AB de primer grado. Este otro que pareciera no tener P, pero porque tiene una taquicardia asociada, tiene un RR que tiene un poquito más de 100 latidos por minuto, pero si uno mira, allí está la onda P en derivada 2, en derivada 1 y negativa en derivada B1, ¿no? Un intervalo PR que está prolongado, tiene 6 cuadraditos y algo más, 0,24 por lo menos,
un bloqueo AB de primer grado asociado a una taquicardia sinusal. ¿Y por qué se pega la P a la T? Porque justamente la taquicardia hace que el impulso sea más precoz y puede incluso estar encima de la T, y eso puede dificultar a veces la interpretación. Hay que buscarla con bastante paciencia. En los bloqueos de segundo grado, ya eso es un grado más avanzado de bloqueo, algunos impulsos auriculares no van a conducir a los ventrículos. Es decir, voy a encontrar alguna onda P bloqueada, pero algunos impulsos sí se van a conducir de manera normal. Es decir, hay una interrupción intermitente de la conducción. Hay una división de estos bloqueos de segundo grado, el MOVITS 1 o fenómeno de Wenckebach, el MOVITS 2, el bloqueo AB2-1 o el bloqueo de segundo grado avanzado o también denominado bloqueo de alto grado. Esa es la división de estos bloqueos de segundo grado. MOVITS 1, MOVITS 2, 2-1 o bloqueo AB de alto grado. Se denominan porque hay diferentes niveles donde se puede suceder el bloqueo. El Wenckebach es más fisiológico a nivel del nodo, generalmente asintomáticos, sin mucha relevancia, igual que los bloqueos de primero. No, generalmente no se hace nada con los bloqueos de primero ni con los de Wenckebach. Este bloqueo de segundo grado MOVITS 1 o con fenómeno de Wenckebach se caracteriza por la aparición de una P bloqueada precedida por un alargamiento progresivo del intervalo PR. Como ven aquí, el intervalo PR comienza normal, el siguiente impulso se alarga un poco, el siguiente impulso se alarga un poco más, y luego hay una onda P que ya no la dejan pasar. Y luego aparece un nuevo ciclo, donde el intervalo PR es igualito que como comenzó el ciclo anterior. Y eso es un tips, digamos, ¿no? Esto se da de manera cíclica. Y los ciclos comienzan igual. El intervalo PR es igual. O si quieren, este intervalo PR del inicio de ciclo es más pequeño que el último impulso conducido, ¿no? Típicamente o claramente se ve que este es más cortito que el de acá. Esto es un bloqueo AB de segundo grado MOVITS 1 o fenómeno de Wenckebach. Miren el video, el impulso pasa pero más lento y se bloqueó. Luego pasó rápido, pasa un poquito más lento, pasa un poco más lento y ¡pum! Se bloquea. Esto genera intervalos PR que se van alargando de manera progresiva hasta que una onda P no conduce. Y luego el ciclo se repite nuevamente. 0,16 aquí, 0,16 acá de intervalo PR, se va alargando, P bloqueada. Se da de manera cíclica. Onda P que no conduce después de impulsos conducidos, con una característica en este caso, alargamiento progresivo del intervalo PR. Bloqueo AB de segundo grado, MOVITS 1. Aquí estamos viendo un intervalo, una onda P que está bloqueada, no está conducida con una pausa RR. Vemos un intervalo PR aquí que conduce, aquí que se alarga, se bloquea el siguiente impulso y luego otra vez el impulso comienza como el ciclo anterior. Como ven, aquí se bloqueó después del tercer impulso, en el ejemplo anterior se bloqueó después del cuarto impulso, aquí se bloquea después de un cuarto impulso, aquí después de 5 impulsos aparece la onda P bloqueada, es decir, no es constante, se puede bloquear a diferentes niveles. Pero típicamente aquí comienza con un intervalo PR corto, se va alargando, se bloquea y luego comienza nuevamente el ciclo. A veces es muy sutil, como en el caso de aquí, por ejemplo. Sutilmente se va alargando. ¿Cómo lo demuestro? Miro este último intervalo PR y lo comparo con este de acá, y típicamente aquí tiene 5 cuadraditos y aquí tienes 3, 5, 8 cuadraditos, antes de la onda P bloqueada aquí. Bloqueo AB de segundo grado, MOVITS 1. En el MOVITS 2, también vamos a ver P's bloqueadas, como aquí, pero antes de esa P bloqueada, los intervalos PR son constantes. No existe ese alargamiento progresivo que sucedía en el Wenckebach. Por eso es que dice así, aparición periódica o intermitente de ondas P bloqueadas sin fenómeno de Wenckebach. Los latidos conducidos tienen intervalos PR constantes.
Este ya es un grado más avanzado de bloqueo. Cuando uno tiene este tipo de bloqueo, ya el paciente tiene indicación de colocación de marcapaso, ¿no? Porque ya es un trastorno de conducción más severo, más distal del sistema o más alejado del nodo. Acá otro ejemplo. Tenemos una P bloqueada precedida de intervalos PRs conducidos y constantes, ¿no? Luego otra vez una P conducida, normal, con un intervalo PR normal, conducida. Eso es un bloqueo AB de segundo grado, MOVITS 2. En este trazado aquí estamos viendo una P que está bloqueada y antes de eso hay P's conducidas, después de eso hay P conducidas, los intervalos PR son constantes, no existe el alargamiento progresivo del intervalo PR. Un tips es que si yo mido aquí esta distancia, como estamos viendo latidos conducidos normales hasta que la P la bloquearon, aquí lo único que le falta es su QRS, por lo tanto, esto va a ser igual a 2 ciclos normales, debería ser igual a 2 ciclos normales. Lo mismo que la regularidad de los impulsos de la P. La P es constante. Vemos aquí este trazado, si lo agrandamos, vemos aquí P's bloqueadas, que aparecen después de por lo menos 2 ondas P's conducidas normales, ¿no? Con PRs constantes, sin alargamiento del intervalo PR. Bloqueo AB de segundo grado, MOVITS 2. Miren el trazado aquí, un impulso auricular pasa al ventrículo, uno se bloquea, uno pasa al ventrículo, uno se bloquea, PQRS, P bloqueada, PQRS, P bloqueada. Entonces, aquí intercala un latido que conduce al ventrículo, luego aparece una P bloqueada, luego una P que conduce al ventrículo, luego una P bloqueada, y así de manera cíclica. Se puede deducir que es un latido que conduce porque los intervalos PR son constantes. Aquí, estos P's que conducen un QRS tienen intervalos PR constantes. Si yo miro eso en un trazado, tengo la P bloqueada allí, los intervalos PP son constantes, los PRs que están antes del QRS tienen intervalos PRs constantes, esto será un bloqueo aurículo-ventricular 2-1, así se denomina, y se ve como el video que aparece allí. Tenemos, por ejemplo, una paciente de 71 años que viene por mareos y disnea, y vemos aquí esas P's bloqueadas, y antes de cada P bloqueada hay un intervalo conducido normal, una P que conduce un QRS, una P bloqueada, una P que conduce un QRS, una P bloqueada, una P que conduce, una P bloqueada. Eso es un bloqueo B de segundo grado MOVITS, perdón, 2-1. Vemos aquí que hay una P bloqueada, otra P bloqueada y luego P conducida. Conducen impulsos normales y luego hay más de 2 P's bloqueadas, juntas, ¿no? Más o menos me da este trazado. Una P que conduce, P bloqueada, P bloqueada. En este caso del video hay otra P bloqueada más porque hay 3 P bloqueadas juntas. Luego conduce nuevamente y luego se bloquea nuevamente. Cuando hay 2 o más P's bloqueadas juntas se denomina bloqueo AB de alto grado o de segundo grado avanzado. Se puede confundir con un bloqueo AB completo, pero en el bloqueo AB completo, miren la característica aquí, que igual las P's que preceden un QRS tienen intervalos PRs constantes. Por eso es que yo digo que estas P's son conducidas o conducen un QRS, por lo tanto ya no es un bloqueo AB completo. Aquí también ven que tienen una P que conduce un QRS, una P bloqueada, aquí sería un MOVITS, un 2-1, luego tengo una P que conduce, luego una P bloqueada, una P bloqueada, una P que conduce, una P bloqueada. Estas P que conducen tienen intervalos PRs constantes, eso es un bloqueo AB de segundo grado avanzado o bloqueo AB de alto grado. Lo mismo aquí. 3 P's conducidas normales, una bloqueada. 2 conducidas normales, 2 P's bloqueadas. Acá igual 2 P's bloqueadas. Bloqueo AB de segundo grado avanzado.
Entonces, esa es la división de los bloqueos de segundo grado. Algún impulso deja de conducir, pero algunos sí conducen. Si tengo una no conducida precedida por un alargamiento progresivo del PR, será un MOVIX 1. Si tengo una P bloqueada precedida por intervalos PR constantes conducidos, será un MOVIX 2. Si tengo una P bloqueada precedido de un solo latido conducido, será un 2-1. O si tengo más de 2 o 3 P's bloqueadas juntas, será un bloqueo de alto grado o bloqueo de segundo grado avanzado. Y ya cuando el nodo se enferma en su totalidad, ya no funciona para nada, no deja pasar ningún impulso de la aurícula va por su lado. El ventrículo obviamente no se queda atrás, le despierta su capacidad de automatismo y comienza a generar impulsos, pero ya no dependientes de una activación auricular, sino lo hace de manera propia. Lo hace más lento, sí, porque el sistema de conducción más distal genera latidos o impulsos más lentos. Mientras más distal, más lentos todavía será. Pero la característica es que hay una disociación entre la aurícula y el ventrículo. La onda P va por su lado, generalmente a una frecuencia más alta que la del ventrículo, y la frecuencia del ventrículo dependerá de dónde está naciendo el foco de escape, si nace de la parte alta cercana al nodo o nace de las fibras de Purkinje. Si nace cercana al nodo, dará una frecuencia cardíaca entre 40 y 60 latidos por minuto con QRS angostos, y si nace el latido de escape muy distal en las ramas o en las fibras de Purkinje, dará una frecuencia más lenta, 30 a 40 por minuto, con QRS más anchos. Entonces, la característica, como decíamos, hay una disociación entre la aurícula y el ventrículo porque ningún impulso auricular pasa al ventrículo. La P cae por su lado, puede caer antes del QRS, simulando ser una P precedida de QRS, pero puede caer detrás, puede caer en medio. Yo digo que no es una P conducida porque no hay intervalo PR que se parezca, todos son diferentes, ¿no? A diferencia de los de segundo grado avanzado o el 2-1 que los intervalos PR serán constantes, entonces por eso que yo concluía que esas P sí eran P's conducidas normales. Aquí, por ejemplo, estamos viendo algunos QRS muy lentos a 20, 30 por minuto y un montón de ondas P, que más o menos están a 75 latidos por minuto. Casi hay 4 cuadrados grandes de diferencia entre las ondas P. Cada una cayendo por su lado, ¿no? Bloqueo AB completo o bloqueo AB de tercer grado. Aquí está la diferencia, por ejemplo. En los dos hay disociación. En los dos las P están yendo por su lado, pero esta tiene QRS angosto y este tiene QRS ancho. Entonces yo puedo decir que este latido está teniendo latidos de escape cercanas al nodo, mientras que este tiene latidos de escape muy distales, muy de las de Purkinje. Estas serán de mucho más riesgo. Estas son emergencias donde el paciente a veces hay que ponerle marcapaso transitorio, si es que no disponemos de un marcapaso definitivo en el momento. Entonces, a eso es que se denomina el tipo de frecuencia y el tipo de complejo que puede generar un bloqueo AB completo. Ahora, la aurícula también puede enfermarse y generar diferentes tipos de trastornos. En los que hemos visto aquí, las P son sinusales a una frecuencia más o menos en 75 por minuto. Aquí tiene una frecuencia de poco más de 100 por minuto. Pero a este bloqueo AB completo le puede dar flúter, le puede dar fibrilación auricular, le puede dar cualquier otro tipo de taquicardia o de arritmia. Pero el ventrículo no le va a hacer caso porque ya está disociada, está divorciada de la aurícula. Entonces, por ejemplo, puedo tener esto. Ya vimos las ondas de serrucho del flúter, pero con QRS muy lentos. Esto es un flúter asociado a un bloqueo AB completo. El ventrículo ya está demasiado lento. El nodo AB está ya frenando demasiado. Y también lo puedo ver en la fibrilación auricular. Yo les dije que la fibrilación auricular es la arritmia irregularmente irregular, pero se hace regular cuando se le asocia un bloqueo AB completo, porque en ese caso el ventrículo ya no está siguiendo a la aurícula, sino está teniendo sus propios latidos de escape que son regulares. Y la aurícula sigue fibrilando. Si uno mira aquí B1, la aurícula sigue a 500 por minuto, 400 por minuto. Sigue en fibrilación auricular, pero
ya no pasan al nodo, el nodo está teniendo su latido de escape y en este caso la FA se vuelve regular. Este trazado de aquí, una paciente que viene con síncopes, vemos esas ondas PES que están totalmente disociadas del complejo QRS, ahí están las otras ondas PES, los QRS están bastante lentos, un bloqueo AP completo. Acá igual, bastantes ondas PES, QRS, 20 por minuto, casi 110, 120 latidos de aurícula. Otra paciente que hay que tener, y eso nos ha pasado muchas veces, pacientes que tienen convulsiones, y lo pongo entre comillas, porque lo que son los llamados síndromes de Stock-Adams, ¿no? Pacientes por hipoxemia cerebral transitoria, que pueden tener movimientos tónico-clónicos, que muchas veces los pueden confundir con convulsiones, y son por bloqueos súbitos transitorios que generan disociación auriculoventricular con bradicardia severa. Aquí en este caso, por ejemplo, también tenemos disociación de la onda P con el QRS. Esto también es un bloqueo B completo. O este caso de aquí, hay que tener también en cuenta la historia, ¿no? Si uno ve este trazado, uno diría, bueno, se sincopió, tiene un episodio de disnea, síncope, uno tal vez no ve mayor cosa en el electro, tal vez un bloqueo de primer grado aquí, tiene un PR largo. Por aquí hay una pausita, uno dice, ¿qué será? Pues un extrasístole, hay una P bloqueada aquí. Uno dice, esta paciente no tiene nada, ¿no? Casi no, un bloqueo de primer grado no es de riesgo, no pasa nada, le doy de alta. Pero miren lo que pasó, 10:46, 14 de enero, 10:47, miren que su nodo dejó de conducir, puras ondas P. Aquí, por ejemplo, hay una hipoxemia cerebral importante. La paciente aquí va a desarrollar movimientos tónico-clónicos generalizados, simulando una convulsión, y lo que tiene es un bloqueo de alto grado muy severo, súbito, que le genera pues este síntoma. Si no ponemos un marcapaso de emergencia aquí, que en este caso tuvimos que ponerle un marcapaso transitorio, la paciente hubiese hecho asistolia y obviamente se hubiera perdido, ¿no? Luego ya se le programó para un marcapaso definitivo y la paciente pudo salir de alta después de este episodio tan severo de bloqueo. Muy bien. De repente ha sido mucha información. Como le digo, hemos tratado de ser lo más sencillos posibles. Si tuvieran alguna pregunta, alguna inquietud, podemos todavía, creo, tener algún tiempo para responder. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias a ti. Muy claro, bastante didáctico. Acá pueden escribir las preguntas, por favor, para hacérselas llegar al doctor Anchante. Henry, por favor, las diferencias entre las ondas en serrucho y las ondas F, y en qué derivadas se deberían estudiar. Muy bien, interesante pregunta. Justo puse una lámina, voy a tratar de buscarla. Las ondas F del flúter se generan por un circuito a nivel del istmo cabo-tricuspidio. Las ondas F de la fibrilación se generan por esa actividad caótica que tiene la aurícula. Si ustedes comparan una onda de flúter, voy a poner el trazado con este de aquí. A ver, voy a compartir. Si ustedes ven este trazado aquí, que yo veo que es irregular, y yo quiero diferenciarlo si esto es un flúter o una fibrilación auricular por ser un trazado irregular, las ondas de flúter yo lo voy a mirar generalmente en cara inferior, derivada 2, derivada 3 y derivada ABF, donde voy a ver las ondas negativas, mientras que en B1 las voy a ver positivas. Entonces, si yo miro estas tres derivadas, yo voy a ver que esas ondas negativas son ordenaditas, por decirlo de alguna forma, son bien bonitas, son dibujadas bien bonitas, son ordenaditas, regulares y del mismo tamaño incluso. En derivada 2, derivada 3, ABF, y que tiene una diferencia o una distancia entre una y otra de 5 cuadraditos. Incluso si yo sigo aquí, tiene 5 cuadraditos, 5 cuadraditos, 5 cuadraditos, como decía, son bien ordenaditos. Y si voy a B1, las voy a ver positivas y también voy a mirar
que miden 5 cuadraditos de diferencia, bien ordenaditas. La frecuencia en este caso de la aurícula está a 300 por minuto. Yo les decía que el ritmo de la aurícula en un flúter va entre 250 a 300 por minuto. Mientras que las ondas F de la fibrilación auricular, y lo voy a poner estas que son las más grandes que se ven, son totalmente desordenadas y de diferente tamaño y a frecuencias muy altas. Por ejemplo, estas Fs iniciales no son del mismo tamaño que las de aquí, igual que las de aquí no son del mismo tamaño que las de acá, y en esta que son Fs bien grandotas, también son de diferente tamaño. Miren estas que están aquí al centro con las que están aquí, por ejemplo. Incluso en esta misma derivada, las iniciales son más chicas y las otras son más grandes. No son del mismo tamaño, no son ordenadas. Y además la frecuencia. Si uno mira, tienen 3 cuadraditos de diferencia entre ellas. Aquí 3.5, no llegan a 4 cuadraditos de diferencia. Yo les decía que la frecuencia de la aurícula en una fibrilación auricular va a más de 350 impulsos por minuto. Entonces, eso es lo que me hace diferenciar aquí la irregularidad de las Fs, la irregularidad en el tamaño de las Fs y la frecuencia de las Fs, que en este caso de la fibrilación es mucho más alta. Y el gráfico que pusimos aquí también, en este trazado de arriba, por ejemplo, aquí se ven que las ondas son más negativas, acá se ve que son más positivas, acá se ve que son más planas, desordenadas, con 3, 4 cuadraditos de diferencia. Esto es una fibrilación auricular. Mientras que el que está aquí abajo tiene las ondas mucho más grandes, más ordenadas, con una distancia de 5 o 6 cuadraditos de diferencia de manera constante. Este es un flúter auricular con un bloqueo AB variable o con una conducción variable. Gracias, Henry. ¿Por qué se prefiere mirar la derivada 2? ¿Por qué se dice que es más física? Ok, encontré esto en internet para por qué se dice. Ahí te va a contestar Sí, me va a contestar. La derivada 2, en el caso de los análisis convencionales, la derivada 2 es donde se mide porque el vector de despolarización tiene esa dirección resultante de la suma de vectores, ¿no? El vector resultante de arriba a abajo, de derecha a izquierda, de atrás hacia adelante, similar a la dirección de la derivada 2 que está más o menos a más 60 grados. ¿Por qué miro las ondas de cara inferior para el flúter? Que de repente va por ahí la pregunta. Voy a poner el dibujito del flúter. A ver. Aquí está. Si ustedes ven este circuito, y ustedes trazan su sistema de coordenadas aquí está 1, aquí está BF, aquí está la derivada 2, aquí está la derivada 3, que son las 3 derivadas de cara inferior. Este circuito de flúter, como ven, se aleja de las derivadas de cara inferior. Por eso es que en cara inferior se ven las derivadas negativas. Las ondas de flúter aquí se ven hacia abajo. Porque el circuito típico es este antihorario, se aleja de las derivadas de cara inferior. Por eso es que se ven negativas. Y si uno mira B1, que está colocado por acá, más bien en B1 se le acerca este circuito y por eso es que en B1 las onditas se ven positivas. Por eso es que miro las derivadas de cara inferior y B1 para el flúter. Para el resto de análisis en un electro convencional, como les decía, el vector resultante del corazón tiene esta dirección, que tiene la misma dirección que la derivada de 2, que está ubicado en ese cuadrante. Y por esa similitud es que las ondas se dibujan mejor en esas derivadas de 2, por eso es que hacemos el análisis fundamentalmente allí. Muchísimas gracias. Nos dice una colega que, doctor, en el caso de bloqueo de segundo grado, tipo 2 y tercer grado, que son indicativos de colocación de marcapaso, refiere que en su hospital no cuenta en emergencia con el marcapaso disponible. ¿Cuán efectivo puede ser la administración de atropina y cómo la indicaría?
En el caso de los bloqueos de segundo grado MOVIX 2, puede haber indicación de utilizar atropina siempre y cuando hay una bradicardia significativa. Pero generalmente el MOVIX 2 es más transitorio, es más esporádico. En el bloqueo de tercer grado, la respuesta va a depender del ancho del QRS. Como les decía, si yo tengo un QRS angosto, yo puedo predecir que el impulso o el latido de escape es alto, cercano al nodo. Allí pudiera responder la atropina, pero cuando el latido de escape es ancho, allí la atropina no funciona. Más bien puede empeorar el problema. Entonces, si yo tengo un bloqueo AB completo con un QRS ancho, en realidad no tendría que indicar atropina. La indicación es transferencia a un centro que tenga la capacidad de poner un marcapaso transitorio de emergencia. O en algunos hospitales se cuentan con los parches de estimulación que se conectan a un equipo de desfibrilación y por ahí se les da impulsos mientras se prepara el material para el implante de un marcapaso transitorio, ¿no? Buenas noches. Excelente potencia y varios colegas te han felicitado, Henry. Me cansaría de leer todas las felicitaciones. Muchos colegas te están felicitando. ¿Se puede usar inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina en pacientes con bloqueo auriculoventricular? Como decía, en realidad no hay respuesta farmacológica a los bloqueos AB completos. Antiguamente, porque ya no lo disponemos, usábamos isoproterenol cuando teníamos un paciente con bloqueo AB completo y mientras preparábamos todo el arsenal para la colocación de implante de marcapaso, usábamos infusión, ayudaba en algunos casos, pero los bloqueos auriculoventriculares no responden a fármacos. Nuevamente repito, como si tuviera QRS angosto, pudiera responder a atropina, pudiera responder a dopamina, que también puede ser utilizado como una medida de emergencia para aumentar un poquito la frecuencia cardíaca, pero los inhibidores selectivos que mencioné en realidad no tienen ninguna utilidad. Que sepa, tampoco los disponemos. No sabría. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Les recuerdo que la clase va a estar colgada en el aula virtual. El examen va a ser al final de las 5 sesiones y va a estar algunos días colgado. Se va a poner eso en el aula virtual. No se preocupen. Va a ser varios días para que puedan dar el examen porque sabemos pues que todos tenemos miles de cosas que hacer. Trabajamos en miles de lugares y se va a dar las facilidades para que todos lo puedan dar en algún momento. Bueno, si por ahora no hay alguna pregunta y aparece alguna pregunta en el camino, la pueden mandar y se la mandamos al doctor Anchante. Henry, muchísimas gracias. Un gusto siempre tenerte con nosotros y esperamos en otros cursos que estemos planificando contar siempre contigo. Muchísimas gracias y un gusto No hay tenerte problema. con nosotros. Gracias a ustedes más bien por la invitación y gracias a los que se han quedado hasta el final. Sí, con la clase sí, me quedo siempre. Y siempre aprendiendo. Gracias, Henry. A nombre del Colegio Médico, muchísimas gracias. Queridos colegas, Gracias. hasta la próxima semana. Esto es Educación Médica Continua, el curso de electrocardiogramas. Muchísimas gracias. Muy buenas noches con todos.